Suelo hablar mucho en LinkedIn de la importancia de tener un modelo de juego, de tener, además de un modelo, una identidad para poderla trabajar durante el año, porque si no estamos trabajando sobre vacíos, sobre estructuras. Si vas cambiando todos los fines de semana en función del rival, no logras nunca construir nada propio. Ahora bien, sí que es cierto que ese modelo tiene que contener respuestas a distintas situaciones, pero es imposible que el modelo contenga respuestas a todas las situaciones que se te pueden dar a lo largo de una temporada. Hoy les traigo un ejemplo práctico de un día que decidimos cambiar, sobre todo las estructuras. Es cierto que la identidad casi no la tocamos, incluso en muchos casos logramos la apuesta, que cambiamos la estructura, que cambiamos la forma de presionar, que cambiamos la forma de hacer nuestro bloque medio, y a partir de ahí contarles un poco ahora con la pizarra el por qué lo hicimos, cómo lo trabajamos para hacerlo y cómo se fue dando en el campo. Habían varias razones para el cambio, pero antes de pasar a lo estructural, primero sí que es cierto que aprendimos en la ida que el Athletic es un equipo que cuando está cómodamente con el balón, cuando puede mover el balón libremente, cuando te hundes mucho, cuando les das espacio para jugar, es un equipo que ahí hace mucho daño, un equipo que se siente muy cómodo, técnicamente son prácticamente perfectas, y tienen una filosofía muy marcada. También es cierto que son jugadoras muy jóvenes en las que seguramente desde lo físico nosotros podíamos sacar ventaja. Y aprendimos en la ida, sobre todo porque la segunda parte nos metimos atrás, que si les dábamos esos metros nos iban a generar peligro. Esa es la primera razón del cambio. Sentíamos que teníamos que estar todo el rato incomodándolas, todo el rato encima de ellas, cuando meternos en bloque medio enseguida tener momentos para saltar, y ahora vamos a explicar cómo. Esa es la primera razón. La segunda razón, la estructura. ¿Y por qué digo la estructura? Porque a nosotros, que solemos ir a apretar con las dos media puntas y con la interior a la lateral del lado fuerte del balón, el que ellas hagan lo que hacen, que es meter a esta central como una pivote más, y que las pivotes hagan interiores, o bien hacer un doble pivote y que esta pivote haga de media punta, nos generaba un problema a la hora de ir a apretar con las dos media puntas, porque íbamos a estar en inferioridad de 2 para 3 o incluso de 2 para 4, porque la portera la suelen usar como una jugadora más, ¿sí? Entonces nosotros usualmente la punta va con las pivotes, hubiésemos tenido que sacarla aquí, hubiésemos tenido que sacar las interiores dentro, y a la lateral hubiese tenido que ir nuestra lateral dejándonos muy expuestos atrás. Además también durante el año veníamos teniendo problemas con línea de 3 porque nuestro bloque medio lo solemos hacer un poco parecido, con las mediapuntas aquí tapando línea de pase por dentro, las interiores saltando fuera, y saltábamos cuando el balón llegaba a banda. ¿Qué pasa? Hubiésemos tenido dificultades para saltar porque, claro, tendría que llegar la interior hasta la carril y ya no hubiésemos podido saltar a apretar. ¿Qué decidimos hacer? Decidimos pasar a una línea de 5 con dos pivotes y mantener las dos mediapuntas y la punta. Y a partir de ahí, igualarlas un poco en la presión. ¿Cómo? Lo primero, poner a una pivote encima de, si jugaban con una sola pivote, encima de su pivote, y que la pivote que se quede atrás un poco, dependiendo del lado al que salgan, si salen por izquierda coge esta interior, si salen por derecha coge esta. Y si jugaban con doble pivote, es decir, bueno, con la central y una pivote más, y una pivote haciendo más de media punta, esta pivote que se quedaba atrás se quedaba con la media punta, y dependiendo del lado del que jugasen, esta pivote cogía a una de estas dos, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, emparejar carriles con sus carriles, en este caso sus extremos, ¿sí? Y luego ir con las tres a apretar arriba. ¿Qué dijimos? Bueno, partamos cerradas porque dependiendo del lado del que salgan tenemos que ir distinto. Si salían del lado en el que tenían a una central más, es decir, en el que tenían dos, lo que hacíamos era esta media punta venía a la central, esta viene aquí y esta tapa la portera. Sabíamos que era clave que la portera no jugase. Es verdad que dejábamos esta libre, pero bueno, comprendíamos que era una línea de pase muy difícil de dar. Si salían del otro lado, por eso el partir cerradas, si salían del otro lado, iba lo primero esta media punta aquí, la punta era la que tapaba la portera y la media punta tapaba la central dejada. Y lo dicho, la pivote, dependiendo del lado que escogían, venía aquí o aquí, en este caso aquí. Luego nuestro bloque medio le era con estas 5, con las dos media puntas, la punta y las dos pivotes, cerrar muy bien el centro, hacerles prácticamente una jaula aquí e intentar obligarlas a jugar por fuera. Además de
estar todo el rato intentando saltar. Teníamos 2 disparadores para lanzar la presión, que era muy parecida a como hicimos la presión inicial. Ahora les explico la diferencia. Uno de los iniciadores que haya una vuelta, es decir, que juegue desde esta central, en este caso de lateral a lateral, por más en este caso estén actuando de central. Entonces ahí saltábamos aquí, saltamos aquí. Esta, la alejada, dependiendo de la altura de la portera, iba o bien a la portera o bien a la central alejada. Y aquí, si bien antes teníamos una pivote designada para saltar, aquí es la cercana, la que salta lejos, ¿sí? La que viene lejos, y la alejada, la que cierra en este caso con la media punta. Si jugaban con 2 interiores, era lo mismo. Esta viene lejos y esta cierra con la interior cercana. Evidentemente aquí con las puntas emparejábamos un poco y veníamos con la carril. Si jugaban a banda, ese era nuestro segundo lanzador, el que juegue en a banda. Ese es nuestro segundo lanzador que juega en a banda. Saltábamos ahí y lo mismo, lanzábamos la presión igual. ¿Sí? Lanzábamos la presión igual. Esa era un poco la idea. Bien, esa era la idea inicial un poco, ¿no? Eso es lo que más teníamos que cambiar y teníamos que ajustar en esas cosas. Eso es lo que más teníamos que trabajar. Entonces, lo primero, armamos el plan de partido. Ahora les muestro cómo se veía en el papel que armamos nosotros, en la hoja que armamos nosotros, se veía así como les estoy mostrando. Eso fue lo primero que armamos, el plan de partido. Después haber visto varios partidos de ellas, etcétera, etcétera. Y luego el martes, pues lo que siempre les digo, no hay que tener un balance entre entrenar lo tuyo y lo del rival. Y veníamos de jornadas que la presión la hacíamos bien, llegábamos bien, pero con un recorte, con un enganche no salían fácil. Además de que nos costaba mucho el cambiar el chip de estoy en bloque medio, bueno, voy a presionar. Saltar a presionar desde un bloque medio. Entonces trabajamos con este ejercicio que ven a continuación, que es un poco eso, se juega sobre una banda, sobre una zona, ¿no? Hay una zona intermedia. Una vez que el equipo logra conducir, el equipo con balón logra conducir a la zona intermedia, cambia de lado y el otro equipo tiene que ir a presionar. Esto era un poco para eso, llegar de lejos, plantar, presionar y que con un recorte o cosas así no nos salgan. Ese fue el primer entrenamiento que hicimos. Ya el segundo entrenamiento en campo, porque en el medio está el entrenamiento del miércoles de gimnasio, el segundo entrenamiento en campo que hicimos fue el del jueves, que lo primero que hicimos fue mostrarle los cambios que íbamos a hacer, lo que les acabo de mostrar a ustedes básicamente. Ahora lo ven en pantalla un poco también como se lo explicamos a ellas. Pero eso fue lo primero que hicimos el jueves, dividir el plan de partido un poco en dos y todo lo que el cambio más grande explicarlo el jueves y el resto ya lo explicaríamos el viernes. Y luego el jueves mismo, y por eso también lo vimos en dos partes, primero para que no se haga muy pesado y segundo también para el jueves poder trabajar ciertas cosas que requerían pues hoy hacer un partido condicionado. Trabajamos un partido condicionado en el que uno actuaba como el Athletic, el otro como nosotras, y era básicamente dábamos puntos por presionar, por robar el balón alto, ¿sí? Y luego al segundo partido se cambiaban de roles los equipos, no trabajábamos un equipo titular y uno suplente. Además de hacer también un táctico, como ven ahora a continuación, en el que trabajábamos el qué momentos partíamos del bloque medio y cómo saltábamos y en qué momentos saltábamos. Eso trabajamos también un poco ya más en estático, ¿no? Y ahí descubrimos una cosa muy interesante. Y descubrimos que si hacíamos así tal cual el disparador cuando íbamos a la banda, esto nos tomaba mucho tiempo y nos iba a encontrar fácil seguramente esta pivote. Entonces, haciendo el táctico, decidimos cambiar lo que habíamos hablado antes, porque vimos una debilidad y eso también va en adaptarse. Y por eso también muchas veces cuando hay cambios hay que hacer este tipo de cosas para descubrir debilidades en tu plan, porque bueno, hay cosas que igual no prevés. Y decidimos que si venía el pase acá, hacíamos todo para ir saltando, es decir, esta pivote venía aquí, esta venía aquí, pero las tres de arriba esperábamos a que den el pase atrás y luego saltar, para no desprotegernos por dentro cuando venga el balón aquí, porque si no nos iban a encontrar seguramente muy fácil un pase por dentro. Lo que les digo, esto también cuando hay muchos cambios hay que trabajar un poco más en estático a veces para descubrir estas debilidades posibles del plan.
Ya el último día de entrenamiento pasamos los últimos detalles del plan de partido y luego algo que de lo que hablé en uno de mis últimos posts en LinkedIn también, creo que no lo puse en ninguna otra red, creo que fue solo en LinkedIn, pueden irlo a ver, que hablaba sobre planificaciones, que muchas veces también cuando tenemos un partido importante buscamos, oye, ya hemos trabajado el jueves, lo táctico, tenemos más que claro, venimos de un plan de partido extenso, mucha carga mental, bajar un poco la tensión con juegos lúdicos, que fue lo que hicimos el viernes. El viernes hicimos algo de finalización y luego casi que todo juegos, algo de activación con el preparador físico, pero el resto casi que todos juegos, incluso muchos juegos con el preparador físico también. Por un poco restar tensión, porque además sabíamos, bueno, lo que hablé en el contexto, ¿no? Que al día siguiente, oye, teníamos algo muy difícil, veníamos de mucha carga mental durante la semana y que teníamos también la presión de ganar. Vamos ya al partido en sí. Lo primero, dijimos que, bueno, hablábamos de que cambiamos mucho las estructuras. Con balón, la identidad no cambió, pero sí ciertas estructuras. Por ejemplo, aquí sabíamos que era un equipo al que físicamente éramos superiores, entonces, y que venían a apretar muy arriba. Hubo ratos venían a apretar muy arriba, entonces sabíamos que, oye, cuando estábamos abajo, podíamos jugar en largo tranquilamente y ganar muchas caídas. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, aquí sí que ajustamos un poco la estructura. Venía nuestra punta a disputar, quedaban las dos pivotes por delante por si había una caída, una media punta venía cerca porque si había una caída más en horizontal o más en diagonal, y luego estaba la media punta y la carril que ahorita está fuera de plano, estirando. ¿Sí? Y a partir de ahí creo que crecimos mucho en el partido y ganamos muchas caídas. También es cierto que no somos un equipo, esto no fue un cambio grande, simplemente fue un poco un cambio de la estructura porque no somos un equipo que suele salir jugando mucho de abajo. Una vez en campo contrario, entendíamos la importancia de aquí sí no cambiar mucho la identidad y de tener balón. De tener balón porque si no, oye, con todo lo que estábamos buscando con la presión y el estar todo el rato soltando íbamos a correr mucho. Entonces necesitábamos sí o sí tener la pelota en algún momento. Entonces aquí no cambiamos la identidad. Aquí mantuvimos el que tenga mucha movilidad, juntar mucha gente del lado del balón, como pueden ver, y tener mucha movilidad y mucho intercambio de posiciones. Aquí, por ejemplo, esta es la media punta derecha, esta es la pivote, la que tiene el balón o la que está dando el pase es la central. Esta es la carril, esta es la media punta que está en este caso más abierta, y sí que sabíamos que teníamos que tener a la punta siempre estirando. ¿Por qué? Porque sabíamos que con esta movilidad lo que buscábamos era generarnos este hueco entre sus pivotes y sus centrales, porque sus dos delanteras, como ven, no ayudaban mucho en el retroceso, entonces las pivotes estaban obligadas a saltar, dejando este hueco aquí. ¿Sí? Y eso fue un poco lo que buscamos ahí con esa movilidad. Que si bien no funcionó, porque como en el plano anterior sí que logramos sacar las pivotes de sitio, también muchas veces lo que terminaba pasando es terminábamos ganando muchísima profundidad con nuestras carrileras. Y tenemos unas carrileras que son unas balas, entonces terminamos ganando también muchísima profundidad y haciendo muchísimo daño con las carrileras. Bien, es un poco lo que menos cambiamos, ¿no? Si bien la estructura era distinta, eso fue un poco lo que menos cambiamos. Pasando a lo que habíamos hablado de la presión, el bloque medio, etcétera, etcétera. Bueno, pues el rival también juega y nos sorprendió porque no lo habían hecho durante todo el año, y sí que es cierto que se puede deber a que en la ida tampoco estuvieron tan cómodas, y cambió a un 4-rombo-2, es decir, jugar con una pivote, dos interiores y una media punta. ¿Qué pasa? Que la primera presión no salió bien, porque habíamos hablado de que si ellas jugaban con 4 atrás, volvieran a su sistema habitual y ya está. Pero al ser un rombo nos pasaba el mismo problema que teníamos con la interior, con la línea de 3, nos pasaba lo mismo, y no sabíamos cómo íbamos a llegar a la banda. Entonces, lo primero, sabíamos que así podíamos mantener a las carriles saltando sobre laterales en este caso. Y lo segundo, la primera presión salió bien, entonces sin haber ajustado nosotros nada. Entonces dijimos, bueno, oye, si las podemos mantener incómodas así, vayamos. Entonces, el primer ajuste que hicimos fue, bien, media puntas van por centrales, y dejábamos una jugada solo para la portera. Así como en la anterior, dependía de dónde salían, iba a la portera o no, aquí dejábamos a la punta solo para la portera. Ese fue el primer ajuste que hicimos. El segundo ajuste que tuvimos que hacer, bueno, nos comenzaron a encontrar mucho a la interior alejada. ¿Sí? Nos comenzaron a encontrar mucho a la interior alejada. Entonces le dijimos a las carriles que esperen un poco en el medio entre su carril y su interior,
y que dependiendo del lado que saliesen vayan, ¿sí? Aquí vemos cómo ya salen de este lado, viene la carril aquí, saltan las tres a por las dos centrales y a por la portera, la pivote que mandábamos más adelante en pareja con su pivote, la pivote que mandábamos más atrás viene con la interior y en este caso viene la carril alejada con su interior alejada. ¿Qué pasa? Claro, ustedes me dirán, ¿sobra la media punta? Sí, sobra la media punta. Veíamos que era muy difícil que ese balón llegue ahí. Entonces, más que ajustar, lo que le dijimos a una de las centrales fue, sobre todo a la central, estate pendiente y si ves que puede haber una línea de pase o si va un pase ahí te da para saltar y llegar antes de que le llegue. Entonces estaba esta pendiente de la media punta. Aquí ya vemos cómo juegan con la interior alejada y logramos robar el balón. ¿Sí? Teniendo aquí, lo he dicho, 3 para 3, la carril con carril, la pivota aquí. Este es otro ejemplo de lo mismo, ¿sí? De lo mismo. Pero en el minuto 85. Es decir, esto lo logramos sostener durante todo el partido. Minuto 85, miren cómo estamos todos emparejados aquí. Está la portera, viene la pivote aquí, acá está la media punta alejada, las tenemos muy encerradas, incluso en minuto 85. En cuanto al bloque medio también tuvimos que ajustar, porque claro, los disparadores no eran los mismos. Los disparadores no eran los mismos porque era más difícil que haya vuelta. Era más difícil que jueguen de lado a lado. Entonces, lo primero que tenemos que ajustar es, bueno, encontremos momentos para cuando jueguen entre centrales, ir. Eso es lo primero. Y lo segundo, mantenemos el ir a banda. Ahora explico bien también qué cambió de cuando saltábamos. Pero lo primero, el ejemplo de, bueno, aquí estamos bien cerraditas, cerrándoles bien el medio y obligándolas a jugar hacia afuera. Y una vez que el balón llegaba afuera, así como dijimos que el jueves habíamos visto en el táctico que corríamos el riesgo de que nos encuentren por dentro, por cómo estaban jugando ellas, sí que era lógico que cuando el balón llegue aquí a la banda, que por lo menos una ya venga aquí para tapar la vuelta. Aquí cerramos por dentro, esta se prepara para saltar y ya una vez que jueguen atrás, si es que jugaban atrás, ya íbamos con todo. Pero sí que mandábamos a esta a tapar la vuelta, a diferencia de lo que habíamos planificado el jueves. ¿Qué terminaba pasando muchas veces? Que terminaban golpeando en largo y llegaban muchas veces a nuestra portera o llegábamos cómodas a nuestras defensas. El partido en sí fue un partido parejo, sobre todo la primera parte, fue un partido muy parejo en el que acabaron seguramente mejores ellas, en el que evidentemente yo pensé que la segunda parte nos íbamos a caer porque veníamos de correr bastante y yo pensé que la segunda parte nos íbamos a caer. Pero ¿qué pasó? Claro, la primera parte, estos ajustes que hemos hablado, no terminaban de cuajar del todo. Habían veces que igual no salían, porque oye, la media punta, como habíamos hablado, de que salta la central alejada, pues igual a veces saltaba la central izquierda, igual a veces saltaba la lateral. O la punta no sabía si ir con la portera o ir con la pivote. Entonces, bueno, habían dudas con el cambio, con cosas que no habíamos preparado, habían dudas. Entonces esas dudas las corregimos en el descanso y la segunda parte salimos incluso mejor. Y luego sí que es verdad que nos fuimos quedando un poco sin piernas, metimos al minuto 15, minuto 20, fue bastante nuestro el partido. Después nos comenzaron a hundir un poco, si bien no nos incomodaron mucho. Ahora les pondré un poco los datos del partido, se ve que es un partido parejo y se va a ver que la segunda parte nosotros también estuvimos mejor, con los datos que ven aquí abajo. Pero sobre todo lo que les digo, la segunda parte pues son 20 minutos muy, muy buenos, bajamos un poco, metimos piernas para refrescar y volvimos a acabar físicamente mejores que ellas y sobre todo jugando en su cancha, sobre todo jugando en su campo. Por eso les mostré la presión, la del minuto 85, por eso hice énfasis en eso. Y la segunda parte tuvimos muchas oportunidades para ganar el partido. La primera parte fue más pareja en ese sentido, igual ellas tuvieron incluso alguna ocasión más. Y la segunda parte creo que tuvimos muchas ocasiones, ellas tuvieron alguna, evidentemente nosotros estábamos muy expuestas y ellas tuvieron alguna por esa exposición yendo al espacio. Pero mira lo caprichoso que es el fútbol, que uno puede planificar 1000 cosas y les estoy hablando aquí, los estoy volviendo locos con 1000 cosas de si la interior, la lateral, no sé qué, si los saltos y tal. Y el partido termina al minuto 88, penalti a favor nuestro y expulsión para una de ellas. Fallamos el penalti, lo vamos a buscar aún más, metemos un cambio, quitamos a una central, metemos una interior porque ellas quedan con una sola punta y lo vamos a buscar del todo. Y mira si es caprichoso el fútbol que lo terminamos ganando con un gol de tiro libre
de la misma jugadora que había fallado el penalti, de nuestra capitana, que gracias a Dios por tenerla. Y nos terminó salvando eso. Si no, todo esto que les he hablado, toda esta preparación, todo el esfuerzo enorme que hizo el equipo, porque corrieron, estuvieron apretando todo el rato, con balón hicieron un partidazo cuando lo teníamos. Todo ese esfuerzo hubiese quedado en un empate. Si no es porque la misma que falló el penalti luego tuvo la personalidad para marcar de tiro libre.